Tenemos ahora con nosotros desde Madrid a Javier Pérez Pedregosa, ginecólogo especialista en medicina materno-fetal y director de la Unidad de Ecografía y Diagnóstico Prenatal del Hospital Sanitas La Moraleja. Buenos días, doctor. Buenos días. Doctor Pedregosa, usted en su práctica médica cotidiana está confrontado a una realidad, la de mujeres embarazadas que llegan a su consulta con una malformación fetal grave. ¿Cuándo puede determinarse que el feto no sobrevivirá a la vida extrauterina y, en ese caso, qué hacer? Es posible, aunque no siempre en todas las situaciones está tan claro, cuando nos encontramos ante una malformación fetal, diagnosticarlo, cuando esta es extremadamente grave incluso, o cuando tenemos una anomalía fetal incompatible con la vida. Sí existe la posibilidad hoy día, por los medios de que disponemos, de acercarnos bastante a ese diagnóstico muy certeramente. Con la legislación en vigor actualmente en España, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo de 2010, llamada Ley Zapatero, ¿se han podido resolver con serenidad para la mujer y con seriedad científica los casos de malformaciones o es la ley demasiado laxista, en su opinión? En mi opinión, y yo creo que muchos expertos en diagnóstico prenatal estamos de acuerdo y así lo hemos afirmado en ocasiones, no creemos que sea una ley demasiado laxista, sino que viene a resolver situaciones que se dan. La ley lo que ha venido a cambiar fundamentalmente es la posibilidad, en el tema de los malformados, de interrumpir la gestación más allá de la semana 22, pero siempre en dos situaciones muy concretas. Tras el diagnóstico de anomalías fetales incompatibles con la vida, esas están generalmente más claras, cuyo diagnóstico ha sido por diferentes motivos más tardío, bien por la propia historia natural de la enfermedad o por los medios técnicos de que disponemos, o también es en aquellas situaciones de enfermedades extremadamente graves e incurables. Y ahí es donde un comité ha tenido que decidir en esos casos difíciles. Entonces, si comparamos la ley de plazos actual y la ley de casos anteriormente en vigor, ¿cuál de las dos es más eficaz para resolver los problemas que se presentan en una consulta como la suya? Nosotros pensamos, desde el punto de vista del experto en diagnóstico prenatal, que la ley actual resuelve mejor esas situaciones que se dan hoy día, puesto que hay ocasiones en las que el diagnóstico de malformaciones ocurre tardíamente por diferentes motivos. Y no pensamos que haya sido ni mucho menos un coladero en el que se han podido interrumpir gestaciones que no tenían uno de esos dos problemas de ser incompatibles con la vida o ser extremadamente graves e incurables, sino que se ha aplicado mucho rigor científico a la hora de valorar esos casos. La ley actual permite entonces interrumpir la gestación más allá de la semana 22 en algunos casos de malformaciones graves. ¿Cómo y quiénes determinan estos casos? Se han creado una serie de comités clínicos formados por 3 especialistas en medicina materno-fetal y en pediatría, en neonatología, nombrados por cada comunidad autónoma, que han resuelto caso a caso todos aquellos que les han ido llegando. Y en mi opinión con bastante rigor científico, teniendo en cuenta a todos los agentes implicados, no solo a la pareja, sino al nasciturus, es decir, al feto, al concebido y no nacido. El ministro de Justicia español, Alberto Ruiz Gallardón, dijo primero que iba a suprimir el supuesto de malformación en la nueva ley que prepara. Después matizó que se mantendrían algunos casos. ¿Se pueden fijar por ley esos casos de malformaciones? ¿Es posible, científicamente hablando? Es posible, pero es muy complicado, porque nosotros en medicina siempre hablamos de que hay enfermos y no enfermedades. Es decir, muchas veces no hay dos casos iguales y en medicina materno-fetal sucede lo mismo. Un feto con una malformación cardíaca determinada puede evolucionar de una manera muy diferente a otro con aparentemente la misma malformación, o en ocasiones se combinan estas anomalías. Nos parece muy complicado realizar una ley porque seguramente se van a dar muchos casos en los que no estén contemplados. ¿Se le viene a usted a la memoria algún caso, sin citar evidentemente a la persona, en el que la ley actual haya podido resolver el problema y no hubiera sido el caso con otra legislación como la que teníamos anteriormente en España? Hoy día, y nosotros sí tenemos casos con nombres y apellidos, la nueva ley nos ha permitido convencer a los padres, entre comillas lo de convencer, pero explicarles que sería bueno volver a valorar al feto pasadas unas semanas, y esa nueva valoración nos ha permitido, por supuesto, seguir viendo la malformación, pero no un empeoramiento de la misma, lo que ha permitido continuar el embarazo, y hay niños nacidos gracias a esa posibilidad de haber esperado más allá de la semana 22 el tomar una decisión a veces algo precipitada, en nuestra opinión. Doctor Pedregosa, especialista en diagnóstico prenatal, muchas gracias por sus aclaraciones. Muchas gracias a ustedes.